de esta área cardíaca específicamente. Entonces, la formación del área cardiogénica específicamente inicia a mediados de la tercera semana. Esas células progenitoras básicamente van a estar en su origen en el epiblasto. El epiblasto es lateral a la línea primitiva. Las células destinadas a estos segmentos craneales van a migrar de forma inicial y posteriormente se van a formar porciones caudales, los cuales van a estar representados por los ventrículos y el seno venoso que lo van a hacer tiempo después. Posteriormente, es importante que sepamos que el área cardiogénica va a comprometer tempranamente una cavidad celómica intraembrionaria, que posteriormente se va a convertir en la cavidad pericárdica. Es un gran saco que va a generar una protección y un recubrimiento del corazón. Alrededor de esa área cardiogénica, entonces empiezan a aparecer unas células que van a dar paso a la formación de vasos. Estas células se llaman las células angiogénicas y están cerca de la línea media de ese disco intraembrionario. Estos vasos se pueden comunicar a través de ciertos arcos aórticos y van a contribuir a la formación del tubo cardíaco primitivo. Entonces hablemos del tubo cardíaco. El tubo cardíaco se va a formar inicialmente con la migración del mesodermo cardiogénico mediante la línea primitiva para formar estas áreas bilaterales de ese mesodermo esplácnico que es precardiogénico. ¿Dónde va a estar localizada en la parte embrionaria esa membrana o esa área cardiogénica? Básicamente adelante de la membrana bucofaringea y obviamente de la placa neural. Entonces estamos hablando de un polo caudocefálico. Estamos hablando de una placa neural en la parte posterior. La membrana bucofaringea, ustedes recuerdan que es importante para el desarrollo del timo y obviamente para todo el tracto respiratorio y anterior a él, en esa parte específicamente anterior a la membrana bucofaringea va a estar o se va a formar el tubo cardíaco primitivo. Recordemos que el crecimiento del sistema nervioso central siempre va a ir en dirección cefálica y genera un encorvamiento del embrión. ¿Cuáles son las consecuencias cuando el tubo neural se va formando y va encorvando el embrión? Uno, que la membrana bucofaringea va a ser desplazada hacia adelante, pero el corazón que está desarrollándose en ese momento también se va a desplazar. Y eso va a generar que el pericardio, la cavidad pericárdica y el corazón primitivo se sitúen en una posición ventral en el tórax. ¿Listo? Entonces, esa posición ventral, pregunta de parcial, del tubo cardíaco, básicamente está ligada o secundaria al desplazamiento del sistema nervioso central y el encorvamiento del mismo que desplaza la membrana bucofaringea. ¿Listo? En ese momento se forman los tubos endoteliales, que son dos, derecho e izquierdo. Y estos se van a fusionar en la línea media. Es decir, en estos momentos podemos concluir que el corazón es un tubo ensanchado, único y continuo, punto, hasta este momento. En este momento ese corazón tubular va a recibir sangre mediante su extremo caudal distal, que es su extremo venoso, y lo va a empezar a bombear. Va a generar un volumen de eyección sistólica por su extremo craneal, en la parte de arriba, mediante, pregunta de parcial, el primer arco aórtico hacia las aortas dorsales. Este es el primer proceso. El tubo cardíaco va a formar posteriormente una protuberancia en la cavidad pericárdica y va a permanecer unido por medio del mesocardio dorsal. Esa unión obviamente tiende a desaparecer para quedar un pequeño pasaje que es el seno transverso del pericardio. ¿Vale? En este momento, ese tubo cardíaco va a penetrar la cavidad pericárdica para quedar fijado y suspendido en sus extremos caudales o bajos mediante su entrada venosa y en la parte craneal o superior mediante una salida arterial. ¿Vale? Entonces la formación del tubo cardíaco es bastante sencilla y muy interesante y son dos los momentos que deben tener en cuenta. Uno, la posición fisiológica del corazón, el por qué se da, ya lo vimos, y básicamente la migración de esos islotes sanguíneos que van a formar los tubos, el tubo cardíaco primitivo con sus dos parámetros, tanto izquierdo como derecho, y cuál es la función de cada uno de los extremos. Eso es lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Vale? Posteriormente se va a evolucionar, esa asa cardíaca tiene que dar forma. Sobre la cuarta semana, el corazón que viene siendo tubular va creciendo a nivel longitudinal, pero recuerden que está fijado en ambos extremos, tanto en el caudal como en el cefálico. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿a quién está fijado? A la cavidad pericárdica. Esa cavidad pericárdica se va a flexionar.
La porción cefálica o superior, ventral, y acuérdense que está ventral hacia adelante y caudal a su vez a la derecha. Mientras que la porción caudal es la inferior, se encuentra dorsal hacia atrás, gira craneal y hacia la izquierda. Esos son los movimientos, volvámoslo a decir. La porción de arriba, la cefálica, va a girar ventral, o sea, hacia adelante, caudo posteriormente y hacia la derecha. ¿Listo? Hacia la derecha. Mientras que la porción de abajo, la caudal, va a migrar dorsal, craneal y hacia la izquierda. Ese es el plegamiento en forma de asa cardíaca. Es importante que ustedes vayan mirando imágenes, progresivamente pueden descargar apps en los cuales pueden mirar cómo es el progreso fisiológico del asa para que puedan tener un poco más claro esta rotación, ¿vale? Entonces aquí es cuando aparecen 4 dilataciones alineadas y delimitadas por constricciones. Básicamente el corazón se va a dividir en 4 cavidades. Constricciones hace referencia a tabicaciones, ¿listo? Una porción que es la porción auricular, donde se van a formar posteriormente las aurículas. Es la primera que se va a formar y luego se va a incorporar a la cavidad pericárdica. Pero en estos momentos la aurícula es una aurícula única, ¿vale? Se va a formar posteriormente el canal aurículo-ventricular, que es una comunicación estrecha entre esa aurícula común y el ventrículo primitivo. Entonces uno pensaría, digamos en la ignorancia, que en estos momentos las aurículas están superiores a los ventrículos. No, si ustedes entendieron este fenómeno de migración, tal cual como se los acabo de explicar, y pueden repasar imágenes, esto igual lo vamos a ver en clase presencial una y otra vez en caso de que tengan dudas, se darán cuenta que el ventrículo primitivo va a estar arriba, o caudal, o perdón, cefálico, a esa aurícula primitiva, ¿vale? Entonces, vamos a tener que ver qué es lo que pasa con esa migración y en qué momento la aurícula primitiva toma su lugar fisiológico que posteriormente se va a ver reflejado en la etapa postnatal. Es en ese momento cuando esa porción de este tronco conal del bulbo cardíaco, que inicialmente estaba a la derecha, se hace medial por la formación de las dilataciones transversales de la aurícula. Esa aurícula se va a dilatar para formar 2 dilataciones, hagan de cuenta las orejas de Mickey Mouse, ¿vale? Pero sigue siendo una aurícula única que va a sobresalir a cada lado del bulbo cardíaco. Pero en esos momentos ya la aurícula primitiva se está girando totalmente y ya está tomando su posición fisiológica arriba del ventrículo único. Se da en este momento el tabicamiento del corazón, tabicamiento cardíaco, que básicamente se va a definir como un proceso de remodelamiento interno y la división puntual de las 4 cavidades. Esta es pregunta de parcial, este tabicamiento cardíaco usualmente sucede entre la 5ª y la 6ª semana del desarrollo, ¿vale? Sobre la 4ª semana, hablemos de la 4ª semana, sucede el tabicamiento auricular. Con el grupo 1 tuve la fortuna de hablar de cardiopatías de alto flujo y hablamos un poco de comunicaciones interauriculares y de foramen ovale permeable. Con el grupo número 2 vamos a hablar esto la otra semana y lo vamos a poder relacionar mucho en la parte anatómica. Pero yo creo que el grupo 1 está entendiendo en estos momentos la importancia del tabicamiento auricular. Entonces, sobre la 4ª semana aparece una cresta o un tabique desde el techo de la aurícula que va creciendo hacia la luz, hacia la parte central. Acuérdense, desde el techo arriba hasta la parte central. Este se llama el septum primum, lo hablamos en clase. El orificio entre el borde inferior del septum primum y las almohadillas endocárdicas. Las almohadillas endocárdicas son muy importantes porque hacen parte del piso de las aurículas que separa, obviamente, las aurículas de los ventrículos. Hagan de cuenta que yo estoy en una habitación muy grande, que las aurículas es la habitación y que abajo mi compañero, la habitación de abajo, son los ventrículos. El piso o ¿cómo decirlo? Esa plataforma pues sí, esa plataforma en la cual yo estoy pisando en este momento y no me permite que me comunique hacia abajo con mi compañero. En el caso del corazón serían en la parte embriológica, las almohadillas endocárdicas que van a generar la del desarrollo del canal auriculoventricular que viene siendo el piso como tal, ¿cierto? Entonces volvamos a repasar, septum primum y el orificio que queda en el borde inferior del septum primum y esas almohadillas endocárdicas recibe el nombre de ostium primum.
Entonces, mis queridos estudiantes del grupo A entienden ahora sí por qué se da la comunicación interauricular tipo ostium primum y por qué esta no es o no es susceptible a procedimiento percutáneo, sino se debe cerrar desde el punto de vista quirúrgico. Pero ahora entienden las bases embriológicas. No se preocupen, grupo B, que ustedes también las van a entender. Entonces, tengan claro que este es el ostium primum. El ostium primum se debe cerrar. Pero antes de completarse el cierre aparecen ciertas fenestraciones. Fenestraciones son como puntos. Esto por apoptosis directamente. Esas coalescencias o esas fenestraciones se van o van a formar el ostium secundum. Acuérdense que el ostium secundum va a garantizar, estas fenestraciones van a garantizar el shunt, el cortocircuito, por diferencia de presiones inicialmente en la etapa fetoplacentaria de derecha a izquierda. Ya sabemos que cuando hay una transición neonatal por clampeo directo del cordón umbilical y por diferencia de presiones, por disminución de la presión o la resistencia vascular pulmonar y un aumento de la sistémica, se va a invertir un shunt de izquierda a derecha. Inicialmente en la etapa fetal, esto se va a llamar el foramen ovale. Esto ya lo entendimos. Entonces, al crecer la cavidad auricular derecha, por la incorporación obviamente de diversas estructuras, se va a dar un tabique y ese tabique que va a sellar en la parte central se llama el septum secundum. Entonces ahorita entienden por qué cuando no hay una formación de ese tabique o ese parche central, el septum secundum, se da la comunicación interauricular tipo ostium secundum y que esta usualmente es susceptible a cierre percutáneo desde que tenga bordes regulares y no haya repercusión hemodinámica. Entonces ahora entendimos muy bien este principio desde el punto de vista embriológico. Finalmente, este orificio que es dejado por el septum secundum se va a denominar entonces el foramen oval. Y ese remanente del septum primum se va a convertir en la válvula del foramen oval. ¿Vale? Con el nacimiento ustedes saben que se modifican las presiones. La presión auricular izquierda es mayor, lo cual va a presionar la válvula del agujero oval, esa válvula, contra el septum secundum. Y eso produce el cierre fisiológico del foramen oval y la separación de las aurículas izquierda-derecha. El cierre anatómico obviamente es posterior, pero ahora lo comprenden. Es decir, si en un parcial de anatomía yo llego a mostrarles la pieza anatómica y les pregunto válvula del agujero oval, ustedes nunca la van a encontrar porque no existe, porque ya saben que esa es la que por diferencia de presiones va a generar o va a conllevar a un cierre puntual del foramen oval. Muy bien. Entonces hablemos un poquito del tabicamiento del canal aurículo-ventricular. También se da al final de la cuarta semana. En el canal aurículo-ventricular, es decir, el piso que separa las aurículas de los ventrículos, se forman dos esbozos que crecen uno hacia el otro. Son las almohadillas endocárdicas auriculoventriculares. Además de esto van a aparecer dos almohadillas auriculares laterales en los bordes tanto izquierdo como derecho del canal. Y ya sobre la quinta semana las almohadillas superior e inferior se fusionan y eso va a generar pues obviamente esa separación de las aurículas y los ventrículos. Pero recuerden que se debe generar también las válvulas, perdón, auriculoventriculares, que básicamente se generan como proyecciones hacia el interior de los orificios auriculoventriculares, tanto izquierdos como derechos. Esas almohadillas subendocárdicas y el mesénquima que está pues relacionado van a contribuir al desarrollo de esas válvulas. Quedan entonces así constituidas por un núcleo de tejido conectivo básicamente que está recubierto por endocardio y que van a estar conectadas a los músculos de la pared ventricular por básicamente unas cuerdas tendinosas que posteriormente les vamos a ver en las piezas anatómicas hacia estos músculos que se llaman los músculos papilares. Vamos a hablar un poquito del tabicamiento ventricular. Entonces, la porción dilatada del bulbo cardíaco y del ventrículo primitivo van a participar en la formación de dos ventrículos definitivos. Sobre la cuarta semana también se inicia ese tabicamiento y se da la presencia de un surco, de una línea. Ese surco se llama el bulbo ventricular. Este tabicamiento, acuérdense que es muscular y se da por plegamiento, un plegamiento de ese piso del ventrículo hacia la porción cefálica donde están las almohadillas endocárdicas de las que acabamos de hablar. El cierre realmente es muy sencillo. Deja un orificio en la porción superior que es un agujerito. Ese agujerito se llama el agujero interventricular.
Entonces, lo primero que se da es la formación del tabique interventricular primitivo. Será la porción muscular del tabique definitivo. Y ustedes ya lo vieron, algunos de ustedes en las piezas anatómicas se representa casi el 90% del septum interventricular. Ese orificio interventricular en la parte perinatal se va a cerrar, pues básicamente por tejidos que provienen de la almohadilla endocárdica inferior, del borde troncoconal y del mesénquima también. Esa porción que inicialmente era el orificio interventricular, cuando nacemos y saben que queda una porción membranosa, se llama la porción membranosa del tabique interventricular y se puede localizar perfectamente en una pieza anatómica cardiovascular. Hasta este momento hemos visto cambios demasiado interesantes desde el punto de vista de la formación cardiovascular. Entonces es algo que vamos a repasar específicamente en clase. Digamos que esta es una primera introducción teórica de la embriología del sistema vascular. Tenemos que detallar un poco más la parte ilustrativa e imagenológica. Entonces vayan leyendo, vayan repasando y con base en ello segurísimamente la parte práctica va a ser muy fluida. Es importante que hayamos comprendido de forma práctica y rápida el cierre del septum interauricular, del septum interventricular y la formación del canal AB, porque con base en ello vamos a entender muy bien las cardiopatías de alto flujo, que son la CIA, la CIB y los defectos del canal auriculoventricular, e inclusive hacer una correlación específica con bases de epigenética y biogenética, por ejemplo en algunos síndromes como el síndrome de Hall-Oram, que incluye la presencia de una CIA tipo osteoprim como defecto cardíaco congénito asociado a esta enfermedad genética. Entonces, muchachos, lo primero, vamos a repasar la parte de embriología. Lo segundo, vamos a conectarlo con la circulación fetoplacentaria. Vamos a escuchar la clase. Vamos a empezar a trabajar entonces fuertemente en contestar las preguntas y argumentarlas muy bien. Y con base en ello, ya pueden empezar a ilustrar, utilicen la embriología de Moore, utilicen atlas también de anatomía para que puedan empezar a correlacionar y a dibujar. A medida que ustedes vayan haciendo esto, vuelvan a escuchar el audio, vuelvan a ver este video y empiecen a repasar. Con base en ello, ya de forma presencial, podemos ejemplificar, esquematizar y comprender de una forma muy sencilla este proceso tan lindo que es la formación de las cavidades cardíacas. Estaré atento a dudas, preguntas, comentarios al desarrollo de nuestras actividades en estos días, que están pues realmente muy sencillas, muy chéveres y muy completas también, lo cual va a garantizar un progreso muy importante en sus competencias. Dios los bendiga, muchachos, que tengan un excelente día y también un excelente fin de semana. Estamos súper conectados y espero trabajen muy juiciosos porque los voy a estar monitorizando. Dios los bendiga.